Sí. Bien, buenos días, estimados amigos y amigas, colegas. Hoy día tenemos el gusto de hacer la presentación del libro de nuestra querida amiga y colega Sara Heinz, su libro que se llama Agua para Todos, Comunidad, Propiedad y Revolución en la Bolivia Moderna. Este es un libro que es producto de investigación doctoral que realizó Sara y que lo realizó cuando estaba como investigadora asociada en el CESU, que es un periodo donde también estaba trabajando en esta oficina, y ahí nos conocimos y bueno, hemos compartido mucho tiempo juntos. He sido testigo de ese proceso de creación de este trabajo, acompañado de alguna manera, hemos conversado sobre los temas. Es un documento realmente, yo diría, muy recomendable, porque por el valor histórico que tiene para la historia del agua en Cochabamba, ¿no? Los que trabajamos el tema agua hemos visto de que lo que no teníamos es una reconstrucción de todo este proceso de los conflictos y los acuerdos en el acceso y uso al agua y sus servicios en el Valle de Cochabamba. Esta es una de las primeras moralejas que yo sacaría del libro que vamos a presentar. La historia del Valle de Cochabamba es la historia larga también de conflictos y disputas y discusiones por el acceso y uso al agua y sus servicios, y que visibiliza relaciones de poder y dominación en el valle, y que el documento, la historia que ha trabajado Sara, reconstruye este proceso y cuyos detalles nos va a contar seguramente. El tema metodológico es un tema que quiero destacar mucho, la disciplina que ha tenido Sara para concluir este trabajo. En el proceso, Sara se ha casado, ha tenido sus guaguitas y ha tenido que hacer su doctorado también, ¿no? Esto es algo que yo valoro porque tengo colegas y amigos que han empezado con la Sara, digamos, haciendo trabajos y hasta ahora no han concluido, lastimosamente. Es un buen ejemplo, digamos, para otros amigos que están en ese proceso. Esto es algo que quiero destacar. Quiero destacar también de Sara su compromiso político, ideológico con las luchas por el agua en Cochabamba. De hecho, ella cuando llega a Cochabamba, ella venía ya de la militancia en su universidad. Ser de izquierda en la Universidad Norteamericana es un poco exótico de alguna manera, y por eso me gustó su compromiso y esta empatía que ha tenido con las luchas por el agua en Cochabamba. De alguna manera, Sara también representa esta ola que después de la Guerra del Agua llegó a Cochabamba. El Oscar puede contarnos mucho sobre eso. Infinidad de investigadores, activistas, militantes del agua, ecologistas que quedaron impresionados con las luchas de Cochabamba y querían conocer qué era eso, qué es lo que había sucedido. De hecho, y Sara forma parte de esta ola de investigadores bolivianistas que llegaron a Cochabamba bajo esta ola, ¿no? Esto es algo que quiero destacar. Bien, sin postergar más, hemos invitado a dos amigos y colegas para que puedan hacer un comentario inicial al libro. Inicialmente voy a invitar a Rocío Bustamante, a nuestra amiga Rocío. Ella también ha conocido el trabajo de la Sara desde sus inicios, es antigua investigadora del agua en nuestro país. Desde la época tal vez antes de la Guerra del Agua misma, ya estuvo involucrada. El Centro Aguas, que es como es conocido en la Facultad de Agronomía,
es uno de los centros más antiguos en Cochabamba y en el país, probablemente trabajando el tema del agua. Esa biblioteca yo la recomendaría por la especialidad que tienen los que estén interesados en el tema, y Rocío es parte de esa generación de académicos que ha trabajado el agua y tiene mucho para decir. Y bueno, y Óscar será también otro de nuestros comentaristas, Óscar Olivera, como saben, militante del agua antiguo desde la Guerra del Agua, uno de los portavoces de la coordinadora, y aún hoy, desde su experiencia en la Fundación Abril, continúa trabajando en el activismo por el agua. Seguramente nos contará algo al respecto. Y luego Sarita va a hacer una presentación de los aspectos principales de su libro. Bien, voy a ceder la palabra entonces a Rocío Bustamante, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Realmente un honor presentar este trabajo, ¿no? Que pues lo he conocido un poco desde sus inicios, ¿no? Y pues cuando conocí a la Sara, era todavía el periodo en el que aún, como decía el Chali, venían varios estudiantes extranjeros al Centro Agua para trabajar sobre la Guerra del Agua. Y honestamente debo confesar que lo primero que pensé fue no otro estudio más sobre la Guerra del Agua, porque en ese momento me parecía un tema sobreestudiado, ¿no? Debido a que además casi todos los que venían tenían más o menos las mismas preguntas y hasta la misma lista de personas a entrevistar. Y la mayoría no iba más allá de lo que había pasado durante el conflicto en abril del 2000. Y pues ya habíamos pensado, recordado, rememorado bastante sobre este tema. Sin embargo, tiempo después, la investigación de la Sara fue enfocándose en algo que no se había investigado suficiente en Cochabamba, que es el proyecto Múltiple Misicuni, que a mi criterio es una de las experiencias de desarrollo hídrico que debería analizarse más y desde más puntos de vista, y todavía no se lo ha hecho, ¿no? Y pues, entonces el estudio de la Sara me pareció ya mucho más interesante. Y luego, cuando vi el libro, la tesis inicialmente, me pareció fantástico, porque considerar toda la problemática de la gestión del agua en un contexto de más largo plazo, en el que hay cosas que van a cambiar y cosas que permanecen, como el tema de las luchas sociales, y cito acá, por la democratización del agua en Cochabamba, basadas en la propiedad hidráulica que se ha ido constituyendo a lo largo de la historia regional de la ciudad. Entonces, parece que sí, hay facetas distintas, todavía inexploradas sobre la gestión del agua y sobre ese conflicto que ha sido el punto de inflexión para varios procesos, porque todavía quedan muchas preguntas por responder en relación al agua en la región andina de Bolivia. Y creo que hay que volver a mirar, pero desde otras facetas, para tratar de comprender mejor lo que implica ese momento. Sobre todo, como nos recuerda en este libro la Sara, ver con más cuidado, y cito acá, quién produce qué tipo de naturaleza, paisaje hídrico, y en cuáles condiciones y quién se beneficia de esos procesos, porque son cuestiones de poder. Entonces, en los tiempos que vivimos, creo que la historia es más importante que nunca, no solo para entender cómo llegamos hasta aquí, sino sobre todo para tener en cuenta que nada es tan simple como a veces creemos, que la transformación social está atravesada por la complejidad y que hay muchas historias que aún no han sido contadas. Por otro lado, creo que lo valioso de la historia es el hecho de que muestra los relativos y eventuales que resultan algunos conceptos. Por ejemplo, cuando se inicia esta investigación de la Sara, el tema de la gobernanza estaba de moda. Pero como dice François Molé, este acaba siendo solo uno de los muchos más conceptos nirvana que no explican nada y solo constituyen la referencia para una mirada prescriptiva de la realidad, nunca analítica, y por eso no ayudan a cambiar esa realidad. Por eso, mirar esa realidad en un contexto histórico, ver el antes, el después, en periodos más largos y más cortos,
ayuda mucho a entender esos procesos en ese contexto más amplio, a dejar de lado esos conceptos que siempre son pasajeros y ver el problema realmente en lo que es, en su complejidad. Por otra parte, también debo resaltar que hay mucho escrito y se escribe aún sobre nuestro país, pero solo algunas de esas investigaciones llegan de regreso a nosotros, los y las bolivianas, para ayudarnos no solo a comprender nuestra problemática, sino también a transformarla. La traducción de ese libro al español es un paso en ese sentido. Su versión en inglés ya se hizo bastante popular, creo que recibió hasta varios premios, ¿no? Hasta donde sé, entre los que trabajan sobre el tema de la gestión del agua, y ahora que se hace más accesible, es una contribución importante para todos aquellos que no pudieron leerlo aún debido a una restricción del idioma. Además, en el actual contexto de la Academia Boliviana, es una gran contribución y apreciamos mucho el trabajo de investigación a más largo plazo y con mayor profundidad, porque actualmente a las universidades se nos pide, se nos exige tener respuestas y soluciones prácticas, ¿no? Y cito, con mucho énfasis, no perder más tiempo en estudios. Se quieren respuestas cada vez más concretas. Aunque eso a veces implique someterse a enfoques de moda, promovidos por las cooperaciones internacionales u otros, sin prácticamente ninguna reflexión crítica y análisis sobre cuán factibles son y cuántos de esos enfoques aplican realmente a nuestras realidades. Creo que todos estaremos de acuerdo en que esta investigación de historia ambiental, además que está escrita en una prosa que realmente atrapa, los que han leído el libro lo saben, es una contribución importante a los estudios sobre la problemática del agua en tiempos como los actuales, donde a veces parece haberse perdido la perspectiva. La historia es importante y poderosa, sobre todo porque nos permite comprender raíces profundas de los conflictos actuales y también el porqué de muchas cosas que ocurren en lo cotidiano. Hay que resaltar no solo el minucioso trabajo de archivo, muy valioso en sí mismo, sino también el marco de análisis que pone en un contexto más amplio, más interesante, la gestión del agua en la ciudad de Cochabamba, haciendo una nueva lectura de la Guerra del Agua del año 2000. Este libro puede leerse, sin embargo, con varios énfasis. El histórico, revisando un largo periodo de tiempo que abarca desde 1870 aproximadamente hasta más o menos el 2010. Obviamente, el de la problemática de la gestión del agua, pero también con una mirada más política, aquella que examina la complejidad de las luchas sociales por el agua en Bolivia, considerando los periodos antes y después de la Guerra del Agua, y se toma como un punto de inflexión, pero una perspectiva de largo alcance. El único tema, ¿no?, que tal vez me hace un poco de ruido es cuando se habla de una sociedad hidráulica popular, con el control colectivo sobre las fuentes de agua, la infraestructura, el planeamiento, la distribución del agua en los múltiples sistemas políticos de la región, hídricos de la región, perdón. Sobre todo porque me hace preguntarme sobre si se trató de una gobernanza ambiental vernácula, como dice la Sara, o una respuesta forzosa, no una opción, desde la ciudadanía organizada ante la ausencia del Estado. Raúl Civechi ya señalaba en su libro Territorios en Resistencia que existen esos márgenes de autonomía política que crecen por fuera del Estado y del mercado en varios países de América Latina, pero particularmente en Bolivia. La expresión más clara de esto fueron los pueblos reales de indios, que durante la época colonial y gran parte de la República se configuraron como espacios sociales semiautónomos, según la definición de la Sally Falk Moore, manteniendo el control sobre sus tierras y sus aguas, frente a hacendados y al Estado. Muchos de esos sistemas más antiguos en los valles de Cochabamba tienen ese origen y mantuvieron la autogestión de las aguas y sus tierras a lo largo de diferentes procesos de reformas institucionales. Hasta ahora me sorprende que hayan sido tan poco estudiados. Finalmente, creo que una de las conclusiones más relevantes a lo largo de toda esta historia es que tener agua para todos, en el sentido, y todas, en el sentido de lograr un acceso más equitativo, es una lucha continua, en la que se confrontan intereses, derechos, reivindicaciones de diferentes sectores sociales y que, cito, las demandas y usos del agua no son intemporales, ni tampoco son invenciones nuevas.
En cambio, tienen una historia compleja y profunda, enraizada en la comunidad, en el trabajo y en la lucha social. Hace algunas semanas, y esto lo digo ya para concluir, leí una publicación en X de una colega de la Universidad de Syracuse, la profesora Farhana Sultana, que decía: es siempre sobre el agua, y siempre lo será. Es siempre sobre el agua como una herramienta de poder y opresión por la que las comunidades marginalizadas son las que más sufren. Estudiar las crisis hídricas por décadas me ha mostrado que todas las cosas acaban refiriéndose al agua. Con el cambio climático, las crisis hídricas van a empeorar. Farhana hacía referencia a la cubierta de la revista Time de hace unas semanas, en la que se destacaba como titular: a lo largo del río Colorado, una lucha por el recurso más esencial de América, la tormenta que se viene. Y luego, como subtítulo, la nación Navajo usa la menor cantidad de agua por persona en los Estados Unidos y paga la mayor tarifa. Y eso me reafirmó en algo que siempre creí, y es que, haciéndole eco a la voz de Farhana, es siempre el agua. Y los que trabajamos en el tema sabemos eso, de que todo está relacionado con el agua aquí y en los Estados Unidos. Por eso la importancia de investigaciones como esta. Sara solo ha abierto la puerta a un territorio en el que muchas cosas todavía quedan por explorar, y ojalá que haya más investigadores que asuman este desafío. Gracias, Sara, por abrir ese camino. Gracias, Rocío, por tu lindo texto. Vamos a intentar publicar en la revista de Sociología o la revista del CESU también. Creo que en la sección reseñas puede ser un lindo aporte para reflexionar sobre este libro. Antes de pasar la palabra a Óscar, dos comerciales. Uno, el libro normalmente plural lo vende en 120, aquí se lo está ofertando en 100 bolivianos para los que estén interesados. Y en segundo lugar, este evento es coorganizado, coauspiciado por la Red de Agua y Suelos de nuestra universidad, que es una plataforma de centros de investigación e investigadores que trabajan el tema agua, los aguateros de San Simón, se podría decir. Y por otro lado también es coorganizado por la Comunidad del Agua, una red de instituciones activistas del agua que hoy participan de una consulta popular sobre la cual seguramente Óscar nos va a contar, y que es una suerte donde el tema agua es un tema también de la consulta. Bien, Óscar, por favor. Gracias, Charlie. Gracias, Sara. Gracias, Rocío. Gracias a todos y todas acá presentes. Yo no quiero dar una imagen muy seria cuando se trata de comentar un libro. Y para empezar, decir que yo no tenía el libro de Sara hasta hace unas semanas y yo le reclamaba a Charlie que me dé el libro de Sara. Y no llegaba, entonces me llegó el libro que me prestó Julián, y luego me llegó el libro de Charlie, autografiado por Sara. Entonces el libro he leído 2 veces ahora. Están aquí 2 jarras de chicha, de punata, una de amarilla y una culi, y originales. Gracias. Están 2 comentaristas, y bueno, como decía Charlie, como decía Rocío, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de dar entrevistas a decenas y decenas de investigadores e investigadoras. Y en estas 405 páginas que recuperan los más o menos 140 años de historia del agua en Cochabamba, he tenido una impresión de imaginarme en el pasado lo que ha significado el agua para Cochabamba. Es quizás el único texto, y no lo digo porque está Sara acá, que nos ha permitido y nos permite, creo que, recuperar esa memoria histórica que tanto reclamamos en todas partes.
Yo leí el otro día un comentario de un abogado que decía, a raíz de haber posteado el arte de la presentación del libro, decía, académicos, sigan investigando, porque el agua no llega a todos y el agua sigue siendo de una distribución desigual. Yo les recomendaba al abogado que pueda leer este libro, y les recomiendo que pueda leer el libro para que pueda ver que el agua no es solamente un tema de abrir el grifo, sino que el agua contempla muchos aspectos, muchas cosas. Y Sara, de una manera absolutamente brillante, yo diría, comprometida, apasionada, y más que todo con la traducción de Silvia Rivera, que de una manera poética establece en el libro un lenguaje absolutamente, yo diría, encantador, porque no he podido dejar de leer el libro en varias noches en la casa. Establece, yo creo que una serie de conceptos y de realidades y de testimonios de la gente que de manera cotidiana establece esa su relación con el agua. Quizás lo que falta en el libro, que tiene una profunda investigación, un profundo estudio, un recurrir a la gente de abajo, a la gente, y ojo que a mí Sara no me ha entrevistado, y qué bien que no me haya entrevistado en este libro, ¿no? Pero es esa gente la que debería estar, y está en el libro, Sara. Y creo que es le da un gran valor adicional al libro, ¿no? Esa dimensión que quizás le falta un poco al libro, esa dimensión de que la gente no solamente ve el tema del agua como un tema de gestión, de administración, de distribución, de buscar una eficiencia, una abundancia, una calidad en el agua, sino que la gente establece una relación de vivencia, de convivencia con el agua. Y eso cambió mi vida en la guerra del agua. Yo solamente, y hasta el día de hoy todavía en el barrio donde viven mis papás, de acá a 6 cuadras de la plaza principal, la angustia de mis hermanos que todavía viven en esa casa sigue siendo la misma de hace más de 65 años. Abrir el grifo y no hay agua. Construir un tanque bajo para que el momento en que se mapa de agua pueda llenarse ese tanque. Entonces, el agua tiene otras dimensiones, ¿no? El agua es un ser vivo, el agua es la sangre de la Pachamama, como dicen los compañeros de Atajo. He comprobado de manera fehaciente cómo la gente dialoga con el agua, cómo influye el desvío de un pequeño hilo de agua en el contexto en general, cuando los pajaritos ya no van a esos lugares donde el agua falta, donde la gente ya no se despierta con el cantar de los pajaritos porque han dejado de ir al territorio, y cómo de manera absolutamente fraternal y humana pues establecen y solucionan conflictos en el agua. Yo creo que esa parte quizás nosotros tendríamos que aportar para que el libro tenga una mayor calidad humana y mística con relación al tema del agua. Muchos hablan de la guerra del agua. Un estudio que se ha hecho en Harvard decía que, la guerra del agua había sido estudiado y calificado como un conflicto donde la sociedad civil prácticamente tuvo la capacidad de recuperar muchas cosas, ¿no? Que fue un movimiento social exitoso porque la guerra del agua fue más allá de la simple recuperación del agua como un bien común, y que la gente ante todo, cuando hablaba del agua, hablaba de democracia, hablaba del relacionamiento armónico con la naturaleza, y habla de un conjunto de elementos humanos y no humanos que tienen que ver con el agua. Y después de 25 años, Sara, donde tú terminas hace unos años atrás tu investigación, y reitero, una investigación que a mí me ha fascinado porque
creo que hay que tenerlo ahora en la cabecera para poder consultar de vez en cuando las cosas que se han investigado. Creo que hemos retrocedido en los diferentes escenarios que señala Sara en su libro, ¿no? El escenario de la conflictividad en el agua se ha empeorado justamente por la escasez. Ciertos programas del gobierno de Evo Morales que establecían los programas con nombres como Mi Agua, donde se establece una especie ¿cómo diríamos?, de nombre de un programa que de manera muy subliminal establece que el agua es propiedad de alguien, aunque tú lo señalas en tu libro, este tema de la propiedad bajo un concepto de trabajo, de acción colectiva, de solidaridad, que finalmente se establece una especie de propiedad que no es como tal en el sentido estricto de una propiedad como tal. Hemos retrocedido tremendamente. Se ha dejado de lado ese concepto de que el agua es un ser vivo, es un bien común, es un patrimonio y una propiedad de la naturaleza como tal, que el Estado simplemente es una especie de administrador y cuidador del agua, y que las comunidades justamente deberíamos establecer desde esa perspectiva esta relación armónica, que además el agua nos da con absoluta nitidez, diríamos, ese mensaje, ¿no? El agua es transparente, el agua significa alegría cuando llega a los barrios y a las comunidades, y el agua siempre está en movimiento, por eso no puede quedarse en la jarra todo el tiempo, ¿no? Y creo que si podríamos construir institucionalidades como el agua, creo que este país, este mundo, esta sociedad sería de manera muy, muy diferente. Yo simplemente quiero terminar diciendo que tenemos grandes desafíos, y particularmente me refiero a los jóvenes en edad, porque hay jóvenes que consideran que el tema de ser joven es un tema de edad, es un tema biológico, fisiológico, cuando yo creo que el tema de la juventud es un tema de actitud, es un tema de energía. Yo decía el otro día en una charla con jóvenes que puedo que yo tenga ya el corazón arrugado, como decía la Rocío, que es más antigua que investigadora, decía la Rocío, ¿no? Pero yo creo que así tengamos el corazón arrugado, pues tenemos que tener el espíritu firme, el ajayu, como dicen los aymaras y los quechuas, siempre con esperanza y con optimismo. Y creo que ahí está la juventud. Veo que la juventud, los que nos consideramos jóvenes y los que son jóvenes en edad, tenemos grandes problemas, mucho más graves y más complicados que hace 25 años. La crisis climática, esta falta de dejar de concebir el agua como un ser vivo, esta fragmentación que la sociedad boliviana ha sufrido, particularmente en estos últimos 16 años, cuando hemos posibilitado que nos expropien ese poder que habíamos construido el año 2000 con tanto esfuerzo en torno al agua. Y estos esfuerzos otra vez de viejos excombatientes como el Chali, el Pablo Solón, el Julián, el Boxer, que estuvimos en las calles peleando el año 2000 y que decidimos lanzar la Comunidad del Agua como una especie de red que pueda atrapar nuevamente a esa vieja militancia, a esa joven militancia indignada que en estos últimos meses y semanas han marchado en contra de lo que está pasando en el país y en el mundo. Creemos que es uno de los pocos esfuerzos que todavía podemos hacer en este país. Para eso hemos lanzado una consulta popular nacional por la vida, que se llama, que se ha lanzado el día de ayer en una conferencia de prensa en La Paz, y que todavía muchos académicos, intelectuales que se llaman, y técnicos, consideran que esta consulta popular es una consulta que tiene que ver con temas estrictamente técnicos, académicos, con preguntas que tienen que ver con lo que está pasando en el país, particularmente en el tema de los incendios. Pero esta consulta popular
es una especie de réplica bajo nuevas condiciones de aquella consulta popular que hicimos el 26 de marzo del año 2000 acá en Cochabamba con el tema del agua. Cuando la gente mismo se autoorganizó, construyó sus ánforas, hizo imprimir sus papeletas en fotocopias, con 3 preguntas relacionadas al tema del agua, pero como un espacio y un instrumento de que esa consulta pueda ser escuchada por los gobernantes y que la voz del pueblo tiene una validez profunda en la construcción de su presente y su futuro. 60.000 personas asistieron el 26 de marzo, un día domingo, donde se veían colas en las plazas de los pueblos, de la ciudad, en las iglesias, donde la gente iba y emitía su voto y depositaba en el ánfora. Y esa consulta popular le dio mucha energía al movimiento para que después en abril culmine en lo que se llamó la batalla final. Entonces, esta consulta popular nueva tiene esa intencionalidad, esa intención diría más bien, esa intención de que se pueda convertir la consulta en un instrumento que pueda aglutinar todas estas indignaciones absolutamente legítimas de jóvenes, de mayores, de ancianos, de niños y niñas, sobre el tema de la crisis ambiental y el tema de la democracia. Esta consulta popular tiene un profundo y legítimo sentido de democracia. Finalmente, en el año 2000, en la Guerra del Agua, la gente definió quién decide. El año 2003, con el tema del gas, la gente dijo, el destino del gas lo define el pueblo. El 2010, y muy pocos se acordarán, que en Navidad Evo Morales lanzó un gasolinazo, justo en Navidad, y revertimos ese gasolinazo el 2010. El 2011, cuando se pretendió construir la carretera en el Tigris, y muchos de los que están acá estuvimos en la marcha y revertimos esa situación. Esos momentos fueron momentos inspiradores y del ejercicio de una democracia directa sin intermediarios, sin delegación. Y esa democracia es la que tenemos que pensar en que debemos construir, compañeras y compañeros. Ya no pensemos en los partidos políticos, ya no pensemos en quién será el salvador de esta patria, ya no pensemos en que un Manfred seguramente será el que asuma la conducción del aparato del Estado, ya no. El verdadero poder está aquí abajo, y cuando podamos entender eso, creo que este mundo va a cambiar. Esté quien esté, si el poder está abajo, nosotros podemos desde abajo, como el fuego, para que pueda arder viene desde abajo, podamos encender en nuestros corazones y nuestros ánimos la posibilidad de construir un mundo mejor. Esa consulta empieza el 7 de octubre, el día lunes en la plaza principal de Cochabamba, localmente y en el país, en todas las plazas del departamento, y ojalá esta consulta nos pueda no solamente recuperar la memoria histórica del agua y de las luchas y de la vida en el país, sino que nos permita seguir caminando para construir una Bolivia y un mundo como nosotros queremos, como el agua, transparentes, alegres y en movimiento. Muchas gracias, Sara. Bien, gracias, Oscar, por tus palabras. Bien, vamos a entonces ceder la palabra a Sara Heinz para que nos pueda hacer una presentación de los aspectos más importantes de su trabajo. Sara, por favor. Está bien, ¿se me paró? Como quieras. Ya tengo esto, ya. ¿Vas a ir avanzando los dispositivos? ¿Me escuchan? Ya. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Es un gran honor estar aquí en Cochabamba, en el CESU, al lado de Rocío, Oscar y Charlie, para presentar el libro Agua para Todos. Es un sueño, era un sueño, primero acabar la tesis, después publicar el libro en inglés, pero el sueño más grande era publicar el libro en castellano y devolver el libro a su hogar, Cochabamba, y a los protagonistas de esta historia, los que han hecho esta historia y las que han vivido esta historia. Así que muchísimas gracias por el apoyo de todos ustedes, muchos amigos, colegas que están aquí hoy día. Espero que el estudio sea un aporte útil para las luchas que
del presente y las luchas que van a venir, que nos van a tocar aquí en Cochabamba, en Bolivia y más allá. Y como dice Rocío, espero que sea una puerta para más investigaciones, más preguntas sobre relaciones con el agua. Por ejemplo, como señala Oscar, los pájaros, los animales, sus relaciones con el agua, nuestras relaciones con los animales, cómo las sequías y el cambio climático ha afectado y nos está afectando en nuestras relaciones con la naturaleza, no solo con el agua, pero también con los animales, la tierra y toda la Pachamama. Tengo muchas personas, colegas, amigos, amigas, instituciones, comunidades que quisiera agradecer y quisiera empezar ahí porque es la parte más, para mí por lo menos importante de esta presentación, es poder agradecer a todas las personas y comunidades y instituciones que me han ayudado. Primero, el archivo de la Prefectura de Gobernación de Cochabamba, que me han brindado mucha información, el archivo y hemeroteca de la Municipalidad de Cochabamba, el Instituto de la Reforma Agraria aquí en Cochabamba, en la zona sur, CEMAPA, especialmente Samuel Gareca, que está aquí presente, me ha ayudado bastante, como van a leer en el libro, la empresa Mesicuni, especialmente Juan Carlos Cabrerizo, Excordeco Planificación de la Gobernación, la Federación de Regantes, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, el Colegio de Arquitectos, el Centro Agua, especialmente Rocío, que me ha acompañado en este proceso de este estudio y redacción desde el año 2010 y que me ha apoyado en muchas cosas desde el principio. Y también Alfredo Durán, que está aquí presente también, que me ha apoyado en la investigación, en temas de visas y mil cosas. El Centro de Documentación y Información Bolivia, especialmente Cecilia Yáñez, antes era, como saben, aquí al lado del CEDIP, pero han tenido que cerrarse un poco y moverse. La Fundación Abril, especialmente Oscar quien también me ha ayudado mucho en la investigación y también cuando estaba al final del proceso de redacción, me ha respondido varias preguntas específicas sobre su vida y la guerra del agua y lo que vino después también. El CESU, donde, como dijo Charlie, realicé una buena parte de la redacción de la tesis doctoral aquí en el CESU, aquí arriba, al lado de Charlie. Él no me conocía, pero me dio un escritorio, un espacio al lado de su oficina, y realmente era muy importante tener un espacio fuera de mi casa donde mi guagua estaba queriendo estar conmigo, aquí en el CESU. Alba, Don Víctor, Manuel, Alejandra, Vicky y por supuesto Charlie me han apoyado y muchas otras personas que seguramente me estoy olvidando. Y quiero destacar realmente el rol del Charlie, que me ha apoyado en este proceso de investigación y redacción del libro. Me ha dado un espacio para presentar la tesis hace ahora 8 años, que no puedo creer, aquí en este mismo espacio. Y ha organizado este evento al lado de Julián hoy en día. Otras personas que quisiera agradecer: Omar Fernández, que creo que no ha podido venir, Pablo Regalski, Marcelo Delgadillo, Zenobio Siles, que está aquí presente, que me ha ayudado bastante, miembros de la comunidad Tirani y muchas otras comunidades en la falda del Cerro, y otras personas, miembros de cooperativas del agua en Sacaba, y también miembros de los comités de agua en la zona sur, que me han ayudado mucho. Otros amigos que me han apoyado: Marcelo Olivera, que no ha podido estar, Tony Lee Parker, Marina Sturich, Ida Peñaranda, Lenny Peñaranda, que está aquí presente, Fernando Machicao, que está aquí también presente, Alia Ellenby, que también está aquí presente, y otros amigos, colegas que lamentablemente hemos perdido en el camino de estos últimos 14 años, entre ellos Gustavo Rodríguez Cáceres, Gustavo Rodríguez Ostria, Joaquín Hinojosa, José Camacho y mi papá Sheldon Hines. Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo
de Plural Editores y José Antonio Quiroga, que han publicado la traducción. Silvia Rivera Cusicanqui, que hizo una traducción muy cuidadosa y buena. Ros Amils, quien ha editado la versión final. Y la Facultad de Historia de mi universidad en Estados Unidos, que ha apoyado en el tema financiero de la contraparte de la publicación y traducción. Quisiera especialmente agradecer a Jorge Camacho, quien hizo los mapas del libro, realizó entrevistas en la pandemia de seguimiento cuando no podía volver a Bolivia en 2020 y 2021, y pasó horas ayudándome con la edición de la traducción. También quisiera agradecer a toda la familia Camacho, mi familia en Estados Unidos y mis hijas Maya y Nina, quien seguramente son los productos más lindos de este estudio. Y finalmente quisiera agradecer al CESU para brindarnos este espacio esta mañana, al Charlie, especialmente al Julián Pérez, quien ha organizado todos los detalles de este evento ya tras varias semanas, que ha sido mucho trabajo. Julián, ¿dónde estás? Ya, gracias Julián, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por asistir tan temprano esta mañana. Primero quisiera contarles un poco sobre la historia del libro, cómo llegué hasta este tema y cómo realicé el estudio y la redacción del libro. Como era el caso para muchas personas en el exterior, la primera vez que me llamó la atención Bolivia fue durante la Guerra del Agua del año 2000. En ese entonces era alumna de la universidad en la ciudad de Nueva York y activista en varios movimientos, entre ellos el Movimiento para la Justicia Global, y de todos los movimientos del mundo que estaban en aquel momento luchando contra las políticas neoliberales. Los de Bolivia eran entre los más exitosos, por eso había esa ola, ¿no?, de personas del exterior que vinieron a Bolivia, especialmente a Cochabamba, y ese éxito comenzó con la lucha contra la privatización del agua aquí en Cochabamba. Y como ustedes saben muy bien, en abril de 2000 los cochabambinos derrotaron un plan de privatización del agua diseñado por el gobierno nacional de Hugo Banzer, ex dictador, y el Banco Mundial. En ese mismo mes asistí a una gran movilización por la justicia global en la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y eso fue justamente después de la victoria en Cochabamba, en la Guerra del Agua, y creo que también estuvo Oscar en esa manifestación, y estábamos realmente nos dio mucha esperanza que el cambio era posible, el hecho de que aquí ha habido un cambio tan importante. Aquí en Bolivia, la Guerra del Agua preparó el terreno para otra lucha contra la privatización del agua en La Paz y el Alto en 2003, y cuento un poco sobre eso en el libro. Y esos movimientos sociales bolivianos transformaron la política y la economía del país, derrocando a 2 presidentes y llevando a un dirigente sindical cocalero a la presidencia. Como activista, profesora de colegio después de la universidad y miembro de un sindicato, lo que estaba pasando en Bolivia me llamó mucho la atención. Viajé a Bolivia por primera vez en 2004, hace 20 años, durante esta serie de convulsiones para estudiar español y para entender mejor los movimientos sociales, cómo tenían tanto éxito y cómo era posible que tenían tanto éxito, mientras que nuestros movimientos en Estados Unidos estaban fracasando. Volví a Bolivia en 2006 y me quedé un año investigando sobre cuestiones relacionadas con el agua en Cochabamba. Volví a Estados Unidos en 2007 para empezar un programa de doctorado en historia con la intención de escribir una tesis sobre la historia de Bolivia. Y a través de investigaciones y también conversaciones, empecé a darme cuenta que los conflictos por el agua tenían una larga historia en Bolivia y especialmente en Cochabamba, y al final decidí escribir la tesis sobre agua en Bolivia enfocado en Cochabamba.
Empecé la investigación de tesis en 2010. Puedes avanzar. Y uno más, ya, gracias. Llevé a cabo más de 2 años de investigación en Cochabamba, La Paz, Sucre y Washington, D.C., pero más que todo aquí en Cochabamba, en los archivos, en las comunidades, realizando entrevistas. Y luego pasé 2 años escribiendo la tesis mientras todavía vivía aquí en Cochabamba. Terminé la tesis en 2015 y volví a Estados Unidos para aceptar un trabajo. Y volví a Cochabamba en 2016 para seguir investigando, para ampliar el estudio y investigar más el tema Mesikun y otros temas, y para empezar a volver a transformar la tesis a un libro. Pasé 4 años revisando y ampliando la tesis, pero el problema fue que como historiadora el estudio es un poco raro, y soy un poco rara como historiadora, porque el estudio llega hacia el presente y presentaba un problema. ¿Dónde acaba? ¿Dónde acabo ese estudio? La historia sigue pasando como suele hacer. Pero justamente cuando estaba intentando redactar la conclusión, fue en noviembre de 2019, era la crisis política en la cual Evo Morales renunció, y sabía que tenía que acabar ahí. Por fin tenía que acabar el estudio y debía terminar ahí. Así que terminé las revisiones durante la pandemia y salió en inglés en diciembre de 2021. Como dice Rocío, se ha escrito mucho sobre la Guerra del Agua. Lo que hace diferente este estudio es que es una historia de las luchas sociales por el agua, propiedad en agua, derechos de agua en largo plazo, empezando en los 1870s, con un contexto de largo plazo también, y viene hasta el presente. Así que 140 años de historia de las luchas sociales, y siempre digo que el libro sabe más que la Sarita, así que deberían leerlo. No voy a poder explicarles todo lo que dice el libro, a veces me olvido algunas cosas también, pero en el resto de mi tiempo quisiera darles un resumen del libro señalando unos momentos claves que cuenta el libro. Y una de las cosas que plantea el libro es que los participantes de la Guerra del Agua luchaban por mantener el control sobre el agua que ya consideraban suya, y muestra cómo los cochabambinos lograron control sobre las fuentes de agua en las décadas antes de la Guerra del Agua. Plantea que los cochabambinos consiguieron anular la privatización del agua en 2000 porque defendían algo que ya habían ganado durante décadas de organización y lucha: el control popular sobre las fuentes y el suministro del agua. El libro comienza al finales del siglo XIX, cuando un pequeño grupo de grandes terratenientes... ¿Puedes avanzar, Julián? Perdón. Ahí, ¿dónde estamos? En el 5, por favor. Sí, los mapas, sí, gracias. Empiezan a finales del siglo XIX, cuando un pequeño grupo de grandes terratenientes monopolizaba las fuentes de agua más importantes de la región. 100 años después, a finales del siglo XX, en cambio, un amplio grupo de empresas públicas y comunidades usuarias poseían y controlaban las fuentes de agua y las infraestructuras hidráulicas que un siglo antes habían sido propiedades de las haciendas. El libro muestra que los usuarios del agua transformaron el régimen de tenencia del agua en el siglo intermedio mediante su trabajo, planificación, protestas, compras y confiscaciones de fuentes de agua previamente monopolizadas. En otras palabras, lo que empezó siendo un régimen de propiedad del agua muy desigual se convirtió en uno mucho más igualitario a lo largo del siglo XX. La recurrente escasez de agua en Cochabamba se debe a 2 factores principales: el suministro y la distribución. El valle, como ustedes saben muy bien, se encuentra en una región semiárida, donde las precipitaciones son inferiores a 500 milímetros al año y se concentran en los meses de la estación lluviosa, entre noviembre y abril.
Pero la sequía periódica hace que las precipitaciones no sean previsibles, lo que significa que guardar agua durante la temporada de lluvias es muy importante y ahorrar agua de un año para el otro es una salvaguarda importante contra la sequía. Pero la escasez es también una cuestión social y política. Quién tiene derechos y accesos a las fuentes de agua son cuestiones históricas de poder. En otras palabras, la segunda razón de la escasez es la distribución desigual. En el libro sostengo que los esfuerzos de los cochabambinos por garantizar agua segura y abundante construyeron lo que llamo proyectos modernistas vernáculos. Por modernismo vernáculo me refiero a las apropiaciones y adaptaciones creativas de los paradigmas modernistas de desarrollo por parte de los usuarios de agua. Los grandes proyectos modernistas, como las megarepresas, que desplazan a un gran número de personas, se imponen por definición desde arriba y desde afuera y exigen ignorar a la población, su historia, sus conocimientos y la ecología local. Los proyectos modernistas vernáculos, en cambio, son esfuerzos de la población local que se basa en su propia historia, conocimientos y deseos. Quisiera mostrarles cómo los usuarios de agua en Cochabamba tomaron el control de las fuentes de agua regionales, la infraestructura y la planificación hidráulica. Algunas veces los usuarios de agua en Cochabamba respondieron a la falta de agua por pelear sobre las fuentes. Pero muchas veces los cochabambinos respondieron a la escasez de agua proponiendo y llevando a cabo proyectos para repartir el agua, para ampliar y mejorar el acceso para todos y todas. Por si acaso quería nombrar la traducción agua para todos y todas, pero me han negado. Porque en inglés all es todos, ¿no? Y todas. En otras palabras, la historia del agua en Cochabamba en el siglo XX es una historia de democratización significativa, pero con formas continuas y cambiantes de desigualdad. No hay que tampoco romantizar esta historia, pero hay que destacar tanto la competencia como los compromisos, los convenios, los acuerdos. ¿Puedes avanzar, Julián? No, atrás. Número 6, por favor. Ahí, gracias. A finales del siglo XIX, los propietarios de las haciendas se habían tomado el control de casi todas las fuentes de agua de la región. Este proceso comenzó en la época colonial, cuando los españoles y sus descendientes se apropiaron de las fuentes de agua, tierras y sistemas de riego de los pueblos indígenas. Aunque las comunidades indígenas habían conservado una buena parte de sus tierras y fuentes de agua, a finales de la década de 1870, el gobierno nacional aprovechó una fuerte sequía para acabar con las tierras colectivas de las comunidades indígenas. Y dado que los derechos sobre el agua fueron vinculados a la tierra, este proceso también condujo a la privatización de los derechos colectivos sobre el agua. Al mismo tiempo, el gobierno nacional implantó un sistema ribereño de derechos sobre el agua, lo que significaba que las fuentes de agua que se encontraban dentro de una propiedad particular pertenecían al propietario. Los efectos combinados de estos procesos hicieron que a finales de este siglo, un pequeño grupo de terratenientes lograran monopolizar las fuentes de agua más importantes de la región, entre ellas lagos grandes de la cordillera, vertientes. Durante el siglo siguiente, puedes avanzar uno. Un grupo diverso de usuarios del agua, incluyendo trabajadores de haciendas, los colonos, campesinos independientes, los piqueros, residentes de la ciudad, varios de la periferia urbana y ingenieros estatales, trabajaron para ampliar el acceso al agua potable y de riego. Un momento clave de este proceso fue durante los regímenes socialistas militares de los presidentes David Toro y Herman Bush, quienes querían desarrollar la economía nacional, aumentando la producción agrícola. Toro y Bush no estaban dispuestos a redistribuir la tierra, pero sí intentaron hacer el agua más accesible a los pequeños agricultores mediante proyectos de infraestructura hidráulica a gran escala y la compra de los derechos de agua sobrantes de los propietarios. Este esfuerzo comenzó en Cochabamba, el granero del país.
Tras nacionalizar una serie de fuentes de agua, el gobierno invitó a ingenieros estatales mexicanos a construir una gran represa de riego llamada la famosa Angostura. Y también tenía el nombre Presa México, que no se acuerda tanto. El sistema de riego de la Angostura se convirtió en la pieza central de una serie de sistemas de riego gestionados por el Estado en todo el país. Los proyectos estatales, como el de la Angostura, evitaban redistribuir las fuentes de agua de propiedad privada. Pero durante una sequía en 1940, los pequeños campesinos presionaron al gobierno estatal para expropiar un grupo de lagos que eran propiedad de una de las familias más poderosas de Cochabamba. Al principio, el gobierno estatal intentó expropiar fuentes de agua que abastecían a unos 800 pequeños propietarios piqueros. En respuesta, los piqueros reclamaron para que el gobierno estatal expropiara en su lugar las lagunas de la familia Salamanca, herederos del expresidente Daniel Salamanca. Su lógica era que los salamancas poseían más agua de la que necesitaban para regar sus haciendas, un excedente que vendían a los mismos piqueros que no tenían agua de riego suficiente. Lo increíble es que los piqueros tuvieron éxito. El gobierno estatal expropió esas lagunas, propiedad de una sola familia y una familia históricamente poderosa. ¿Puedes avanzar, por favor, Julián? El momento más decisivo para la democratización del acceso del agua vino tras la Revolución de 52. La demanda central de los colonos era tierra para los que la trabajan, es decir, la expropiación y redistribución de las tierras acumuladas por los hacendados que los colonos cultivaban por una miseria. Junto con la tierra, los colonos exigían la expropiación y redistribución de las fuentes de agua de riego, las lagunas, las vertientes. A partir de historias orales y documentación de casos agrarios en el INRA, el capítulo sobre la revolución muestra que los colonos lograron estas demandas. A través de los casos de reforma agraria, los excolonos ganaron no solo tierras, sino también fuentes de agua de los antiguos propietarios de hacienda. Entre las más importantes son las lagunas de San Juan, de la comunidad Tirani, y la laguna de Guaraguara. Sin embargo, muchos hacendados lograron mantener una buena parte de sus propiedades y derechos de agua. ¿Puedes avanzar uno más? Los habitantes de la ciudad también se movilizaron por un mayor acceso al agua en el periodo revolucionario. En uno de mis ejemplos favoritos, en 1962, una brigada de 200 trabajadores escaló la ladera de la cordillera Tunari para protestar los retrasos en un proyecto para ampliar el suministro de agua a la ciudad. Llevaron con ellos su dinamita, sus herramientas y trabajaron 12 horas al día durante varios días dinamitando canales para conectar dos lagunas adicionales al sistema de agua de la ciudad. Trabajo vernáculo, ¿no? De los usuarios. Pero estas medidas eran más que todo simbólicos y no bastaron para satisfacer la creciente demanda urbana. Aunque las reformas revolucionarias redistribuyeron las fuentes de agua de las haciendas, los excolonos tuvieron mucho más éxito, irónicamente tal vez, en la conquista de más agua que los piqueros y los residentes de la ciudad. Durante las dictaduras de los años 60 y 70, esos usuarios del agua, excluidos de la redistribución de las fuentes de las haciendas, intentaron mejorar su acceso al agua. En este periodo, Bolivia, como América Latina en general, pasó de ser una región principalmente rural a una región con una mayoría urbana. Muchos de los nuevos barrios de la periferia de las ciudades quedaron fuera de los sistemas municipales de agua. En Cochabamba, las crecientes comunidades periurbanas construyeron sus propios sistemas de agua a partir de la década de 60. En algunos casos, esos residentes compraron fuentes de agua de los antiguos propietarios de hacienda y también de los excolonos y construyeron sistemas de agua potable con sus propios fondos y mano de obra.
Siguiente, por favor. En la década de 70, los que carecían de agua suficiente se unieron para apoyar al proyecto Misikuni, una propuesta de los 50, de hecho, que prometía proveer agua de riego, agua potable y hidroelectricidad al valle. En 1975, una caravana de más de 1,000 personas subió por la ladera de la cordillera hasta el sitio del proyecto para exigir al gobierno que realizara estudios. Esta movilización y la presión popular en general lograron presionar al gobierno a conseguir financiamiento para los estudios de viabilidad en los 70s y a construir la represa empezando en la década 90. A diferencia de las represas en otros lugares, o por lo menos planteo, el proyecto Misikuni no se impuso desde arriba o desde afuera. Más bien los cochabambinos exigieron al Estado y otros actores externos que lo hicieran realidad. El siguiente, por favor. Durante esos años, los clientes de CEMAPA lucharon contra las alzas de las tarifas mediante huelgas de pago, y muchas veces ganaron. Por eso las tarifas se quedaron muy bajas para mucho tiempo. Y mientras tanto, los regantes se organizaron para oponerse a los esfuerzos de CEMAPA de perforar pozos profundos en sus comunidades que iban a afectar sus pozos poco profundos de riego. En esas llamadas guerras de los pozos, los regantes normalmente consiguieron algunas concesiones, como pozos profundos de agua potable para sus propias comunidades. Esas luchas contra las subidas de tarifas en la ciudad y contra los pozos profundos en el campo siguieron en los años 80 y 90 también. Ahora llegando a la época de la guerra del agua, como se sabe, la política neoliberal del agua pretendía privatizar las empresas municipales de suministro de agua. Pero esto era solo un componente de un esfuerzo mucho más amplio para despojar a la población de las fuentes y los sistemas de agua, así como el derecho social a participar en la gestión del agua. En Cochabamba, la privatización consistía no solo en fuertes subidas de tarifas y la privatización de CEMAPA, sino también en la privatización de las fuentes y sistemas de agua comunitarias, entre ellos las fuentes y sistemas de los campesinos, los regantes y los barrios periféricos de la ciudad. Eran fuentes y sistemas que los agricultores y los vecinos habían comprado, utilizado, construido y mantenido con su propio dinero, trabajo y experiencia. Tiene sentido entonces que uno de los refranes de la guerra del agua fue: el agua es nuestra, carajo. En 1999, el gobierno boliviano aprobó una ley que permitía la administración privada del suministro del agua. Esto permitió al gobierno de Hugo Banzer contratar al Aguas del Tunari, un consorcio internacional formado por empresas constructoras estadounidenses, italianas, españolas y bolivianas, a administrar el agua en Cochabamba. Un masivo levantamiento popular multisectoral derrotó este plan en Cochabamba. Como demuestra la historia que cuenta el libro, la guerra del agua fue la culminación de décadas de lucha social por el acceso al agua. Los usuarios locales no solo defendían una empresa municipal estatal, además defendían una multitud de fuentes y sistemas de agua que un amplio grupo de comunidades usuarias poseía y gestionaba. Habían conseguido el acceso y el control de esas fuentes y sistemas a lo largo de más de un siglo de lucha. La guerra del agua abrió un periodo de 5 años de movilización social que derrocó a 2 presidentes, desacreditó las políticas económicas neoliberales y condujo a la elección de Evo Morales. Tras la guerra del agua, los activistas de Cochabamba pidieron una asamblea constituyente para refundar la nación sobre la base del acceso democrático a los recursos naturales como el agua y su control democrático. Morales, en su campaña, prometió convocar dicha asamblea y cumplió esta promesa como presidente. En Cochabamba, la guerra del agua condujo a la devolución del suministro de agua a CEMAPA, a los barrios periurbanos y a los campesinos regantes que habían gestionado el agua antes de la privatización.
Siguiente, por favor. Y siguiente. Ya, gracias. Pero existía una tensión entre la gobernanza autónoma del agua por parte de los usuarios locales y sus organizaciones, por un lado, y el deseo del gobierno de Morales de centralizar el control sobre el suministro de agua y otras industrias y servicios estatales, por otro. Por ejemplo, la empresa pública de agua de Sacaba, dirigida por funcionarios del MAS, quería absorber las cooperativas de agua y sus fuentes de agua y infraestructura al sistema municipal. En Quintanilla, Pacata Alta, los cooperativistas respondieron que habían comprado esas fuentes de agua y construido sus sistemas con su propio trabajo y fondos. El mismo argumento que habían empleado en la Guerra del Agua de 2000. También han habido tensiones entre los usuarios de agua que poseen derechos históricos y los que no tienen derechos históricos, que a veces han llegado a enfrentamientos violentos en la periferia de la ciudad, como en Cinco Salidas, por ejemplo. En el libro sostengo que la larga historia de lucha social por el acceso al agua demuestra que los derechos sobre el agua deben ser flexibles y reasignados mediante procesos democráticos e inclusivos. Así que soluciones prácticas para los grandes de la OMS. Unos años después de la Guerra del Agua, algunos activistas en Cochabamba propusieron fundar una nueva coordinadora, como la de 2000. Una organización de este tipo podría tomar decisiones difíciles, intentando respetar los derechos históricos, a la vez enfrentando las nuevas necesidades actuales. También podría decidir qué rol tendría el Estado en ese proceso. De mi punto de vista, lograr una distribución equitativa va a requerir actuar de acuerdo con una política de solidaridad, en la que algunos que sobren de derechos cedan una parte de sus derechos a los que no los tienen, según las necesidades. Este planteamiento podría ser el siguiente paso en una serie de esfuerzos centenarios por redistribuir el agua en función de las necesidades de las personas, de los animales y de la tierra. Muchas gracias.